Por supuesto, de hecho, ayer tocamos el tema con Lau, en la parte de más colaboración, menos competencia. Exacto. Saludos a Laura. Laura Mendoza. Saludos, Lau, hermosa. De Hola, Mujeres ¿cómo estás? Conectando. Hola, hola, ¿cómo estás? Exacto. Todos conocemos a Laura aquí. Sí, somos una colaboración todos. Exactamente. ¿Ven? Así es. Todos se conectan en esta No, y vida. creo que es lo importante, porque justo cuando empieza eso de las envidias, la competencia, pues no avanzas. O sea, no avanzas y mejor que avanzar juntos, que crecer juntos, que motivarse, apoyarse, y que la unión hace la fuerza y obviamente todos ganamos. Es correcto. Ya ven, ese pensamiento es el que tenemos en este programa y por eso siempre hay sinergia. Y bueno, decía yo que el programa de hoy es sobre reprogramación mental. Vamos a ponernos en contexto. Algo tan sencillo como lo siguiente. Ahí les va el ejemplo del que estábamos platicando Claudio y yo antes de entrar al programa. Le venía contando que estoy como que ay, la garganta, como que me está picando. Y me pregunta Claudio, ¿y por qué crees que te está picando? Le dije, no me puedo estar enfermando porque acabo de estar enferma de la garganta. Y me dice, ¿y qué crees que es? Y yo, bueno, es que en la bici antro, saludos We Active, ahí me voy a llevar a Neft, por cierto, al ratito, a que vaya a llorar conmigo. Es que grito mucho. Ya les he contado, ¿no? Que estás ahí en el y de repente gritas entre que de dolor y gozo, etcétera, y que si el aire está frío, y que porque esto y que el otro. Y me pregunta Claudia, ¿por qué crees eso? Y yo, pues porque el aire frío te entra en la boca y gritas y esto. Pulmones. ¿Por qué crees eso? Y yo, porque mi mamá me lo dijo. Ahí llegamos. Ahí era todo el asunto. A ver, cuéntanos un poquito más de eso. Literal, lo que pasa es que así como llegamos a esta parte, la gente nunca se cuestiona de dónde saca esas digamos, a dónde llegan a esa conclusión. Sí. No, ¿cómo llegaste a esa conclusión? Porque si te das cuenta, y lo comentamos ahorita, ¿no? Dijiste, pues me lo dijo mi mamá. Claro, todos traemos esas programaciones que lo hicimos desde chiquitos. Sí. Ojo, no tengo nada en contra de las mamás. Mamás no se van a enojar conmigo, ni papás. Esto es obviamente con mucho amor. Sabemos que además lo hacen con muchísimo amor también Claro, ustedes. es por cuidarnos. Exacto, por cuidarnos. Sin embargo, los papás o el núcleo familiar, ojo, muchas veces no son los papás. Yo crecí con mi abuela. Entonces es con quién te desenvuelves o con quién estás creciendo. Y pues obviamente esa persona te va a tratar de proteger y te va a tratar de decir todo lo que ellos en su momento creen que puede protegerte. Aún, obviamente, cuando a lo mejor a ti ni siquiera te va a pasar. Esto es en base a la experiencia de lo que ellos han vivido o inclusive lo que están viviendo en el momento. Es como cuando tú creciste, nunca nadie te dijo nada del COVID porque no existía. Pero ¿qué tal a los niños actualmente? Sí, ya le tienen miedo. Ya le tienen miedo y ahora ya saben que usan una máscara, ese tipo de cosas. Son como cosas, son diferentes etapas, pero a eso me refiero. Si tú hubieras crecido en el COVID, hubieras crecido con que en ciertos momentos tienes que utilizar un cubrebocas. Hay niños que ahorita actualmente en la calle, si los ves de repente, o en ciertos lugares, todavía son cubrebocas. Yo he visto personas en el aeropuerto y niños, ¿no? A eso me refiero. Entonces los papás hacen lo mejor por ti, Sí. pero te programan desde chiquito para este tipo de cosas. Sí, es cierto. Ahí O está sea, el dilema. podríamos decir como que como crecemos, crecemos como nuestros papás quisieran que creciéramos, ¿no? Más bien como ellos, casi, ¿no? Claro, lo que pasa es que, por ejemplo, aquí hay dos partes. Una, si tuvieron una mala experiencia de tus papás, pues van a querer decirte cosas referente a eso, como para protegerte que no lo hagas, ¿no? Este es un ejemplo. Si empezaron un negocio de plano les fue súper mal y tuvieron fraude, o los asaltaron, o algo les pasó, Sí. pues por supuesto que decir, no, mijito, mejor quédate a trabajar, eso es más seguro, te puedes tener ahí, estás bien, o sea, me explico ese tipo de cosas. No es que lo hagan que quieras que sean ellos, es todo lo contrario. Quieren protegerte para que tú no pases por lo mismo que los demás pasaron. Este es un instinto, y no lo hacen obviamente pensando tal cual, no lo hacen consciente. Lo hacen como todos los papás en la parte de protegerte con amor, de que tú no sufras, ojo con eso. Pero muchas partes también eso tampoco te enseñan entonces a cómo resolver las cosas y cómo enfrentarte a ciertas situaciones también ahí. Ok, y ahorita estamos hablando de un ejemplo bastante burdo, ¿no? Con el tema de la garganta, etcétera. Pero ¿qué pasa cuando nos vamos a cosas más profundas como la interacción con nuestras relaciones en pareja, ¿no? Por ejemplo, desde machismos, desde temas muy recurrentes como la diferencia en la educación entre hombres y mujeres, ¿no? A los hombres sí tienes que atenderlos si eres mujer. Si eres mujer, al hombre hay que hacerle de comer. Si eres mujer, tienes que aguantar ciertas cosas. Esta programación que se nos hace desde pequeñas a la mayoría de las mujeres, o se nos hacía, ¿no? Recuerden que estamos hablando con base a la experiencia. Yo soy una mujer de 40 años. Nef, tú eres un hombre de 20, ¿qué tantos? 28. De 28 años. Obviamente él nos va a ver así de qué me estás hablando. Probablemente ahorita te preguntamos porque también es importante y por eso también me gusta mucho invitar a Nef, a Dania, a otras generaciones
en su momento ya traje a Monse, a Mía, que son gente más joven, porque precisamente eso nos da la posibilidad en terapia de corazón de conocer lo que a otras generaciones les ha pasado, porque, ojo, nadie tiene la verdad absoluta, pero eso enriquece mucho el programa. Yo como una persona de 41 años, sí fui educada con, obviamente, ciertos valores que agradezco mucho y que son valores universales, pero también con ciertas creencias que hoy que estoy platicando con Claudia, precisamente desde el por qué la garganta, ahora voy a algo más profundo. Yo sí vengo de una familia en la que afortunadamente se fue rompiendo ese esquema o ese sistema de el hombre es el que provee, el hombre es lo más importante en la relación, el hombre manda, al hombre hay que tenerle miedo, respeto. Vengo de ese tipo de creencias, pero también vengo de una familia que rompió con esos esquemas. Entonces sí se movió mucho en mí toda esa creencia y fue muy difícil romperla y salir adelante con eso. Como tú lo acabas de decir, esa es una creencia obviamente que tú y yo traemos, porque yo soy casi de la misma generación, un poquito más, amiga, pero bueno, pero yo también crecí, años más, años menos, esa es la verdad, años más, años menos, también crecí, pero aquí va la diferencia, o sea, mi abuela era la clásica, como dices, ¿no? Todo era redundante acerca de su esposo. Claro. ¿No? Sin embargo, muere su esposo y aquí nosotros crecemos diferentes. Ella es la que ya se murió, no se vuelve a casar nunca en la vida, o se sacrifica por los hijos y todo es sacrificio. Todo es sacrificio. Entonces yo crecí con la parte de sacrificio, primero los demás y luego tú, por ejemplo. Fuertísimo. Es exacto. Y la otra es, pues yo crecí sin ningún hombre en mi casa. No, eran puras mujeres, 8 mujeres. 8 mujeres. Wow. Claro. Entonces todo, pues yo me acostumbré a ser súper independiente. A mí el trabajo cuando empecé a tener relaciones era la parte esa, que pues los señores o los hombres, los que yo salí, entonces me veían así como que, o sea, a mí no me abren la puerta, yo cambio mi tanque de gas, yo prendo o sea, cosas que tú no te imaginas, pero que en una casa las hacía un hombre, ¿no? Claro. Todo ese tipo de cosas. O sea, entonces, esto que pasa, pues obviamente se te van quedando grabadas todo esto. Y cuando llegas a una edad como la que dices, que tienes que desarrollarte, ya sea en una relación, en un trabajo, en la sociedad en general, ahí es cuando salen esas creencias. Cuando salen entre temores, entre frustraciones, entre ¿qué hago ahora con esto? Sí. Esa es la parte. ¿No? A ver. O sea, la reprogramación también tiene mucho que ver con la cuestión de toma de decisiones, supongo, ¿no? O sea, como en cómo crecimos con el ambiente, con la, sea económico, social, o sea, todo eso tiene que ver mucho y que a la vez, a su vez también somos como, bueno, al menos yo así me hago llamar, la generación que rompe el patrón de mi familia. Gracias. O sea, porque soy una persona que sí procura su salud mental, procura como trabajar en sí mismo, o sea, no arrastrar todo lo que ya venimos arrastrando, tanto mis padres, mis hermanos, a mis familiares, o sea, es como una cadena, ¿no? Literal. Mira, fíjate que, por ejemplo, hay esta parte de la reprogramación mental, en lo personal yo manejo algo que se llama aplicación mental, es un método específico. Y cuando dices reprogramar, para que se imaginen algo, eso es como cuando una computadora dice, ya tienes un virus, ¿no? Tienes un virus, o sea, te entró lo negativo, ya tienes un chorro de cosas, tu vida está como que dices, ya no aguanto mi vida, pocas palabras, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué haces con tu computadora? Pues se la llevas a alguien para que te la formatee, pero si te la formatean y no te ponen un nuevo sistema operativo o los programas que necesitas, pues la computadora te sirve para dos cosas. Para nada y para sostener los papeles de tu escritorio y que no se huelen, ¿no? Pues sí, amiga, solo eso. Ahora, ¿qué pasa? La reprogramación mental es elimino lo que no me está funcionando o lo incorrecto, pero hay que sustituirlo ahora sí por lo correcto. Pero lo correcto en base, pues obviamente al bien, al amor, a la bondad, a lo que es lo mejor para ti y a lo que estás viviendo actualmente, ¿me explico? Porque si tú te vas obviamente a nada más la parte de, como decíamos ahorita, de dejar atrás, pues sí lo dejo atrás, pero entonces, ¿qué tengo ahora? ¿Cuáles son mis valores o cuáles son estas cosas? ¿No? ¿De qué lleno todo esto? De qué lleno todo esto. Entonces aquí lo importante es, también aplica la parte, como decíamos hace rato, con quién te estás juntando, qué estás escuchando, qué estás haciendo, porque todo eso influye. Y esta parte que dicen, y perdón, pero ustedes preguntaron y yo me emociono, me tú dale. como uña y media. ¿Qué pasa? Tu cerebro tiene hormonas espejos. Si tú te la pasas viendo, por ejemplo, a Nancy y otras personas, ¿qué va a pasar? Tú ya vas a ir ahorita hoy a la bicicleta con Nancy, porque además la has visto, ¿no? Y queremos porque soy hacer... influencer. Sí, todos somos influencers en cierta medida, ojo con eso. Claro que sí, porque ¿qué pasa? Si yo te veo en la bicicleta y digo, oye, qué padre, mira cómo se está divirtiendo Nancy, y mira cómo grita, y mira cómo esto. Sí, porque veo sus historias, déjenme les digo. Hoy lo vas a ver en vivo. Claro. Lo voy a comprobar. Que vean por qué me quedo ronca. Exacto, pero entonces quieres sentirte igual y dices, oye, qué padre, y quieres ir, ¿no? Entonces tú ya estás siendo influenciado, como acabamos de decir por la influencer aquí, por esa parte. Pero si también te la pasas escuchando o viendo a los que se la pasan quejándose en las noticias, a los que ahorita se quedaron estancados en el fin de semana pasado con la resolución que pasó, pues te vas a quedar igual así. Las personas que están ahorita,
hace rato platicando con alguien, sigue estancado en el fin de semana pasado y los resultados. Sí. Pero porque su círculo sigue siendo el mismo, igualito, y se siguen alimentando. Entonces, ¿qué pasa? No nada más se trata de dejar ir lo que no quiero, dejar lo pasado, sino que estoy ahorita también alimentando mi mente. ¿Y qué le estoy poniendo? Porque de ahí es también importante. Tú te sigues alimentando todos los días y no te das cuenta, pero inclusive la música que escuchamos, y no tiene nada que ver con que si es reggaetón, si es pop, si es lo que sea, es qué tipo de música. La mayoría, desafortunadamente, es o estamos dolidas, Sí, o eso. dejó, o La gata son bajo la lluvia. sexuales, pues de todo, amiga. A mí me encantan esas, pero luego cuando escucho, híjole, claro, por supuesto que tenían una letra que qué bárbaras. Oye, fuera ¿No? de broma, eso estaba pensando hoy, porque en la mañana que me levanté, dije, ay, tengo que poner una canción que me dé ánimos, porque últimamente Claro. me levanto en la mañana y digo, ay, voy a estirar, ¿no? Porque luego me levanto toda tullida, ¿no? Los 40, lo siento. Entonces ya hago estiramientos, ejercicios, pero a veces me pongo como que canciones de frecuencia tal para meditar, etcétera. Pero dije, ay, tengo ganas de una canción que me anime, o sea, que tenga letra como muy positiva. Y luego me puse a pensar, un segundo, cuando yo estaba chiquita me encantaba escuchar a Pandora, ¿no? Y Pandora es muy Sí, de claro. solo él y yo, los Dramático. cuerpos. A los 4 años yo cantando Claro. los cuerpos que se acaban de o sea, a los 4 años. O ¿cómo te va mi amor? ¿No sabes? Ahí le dice, ¿cómo te va, mi amor? Por Y a supuesto. los 4 años, pero bueno, la dramática desde chiquilla. ¿Y saben qué canción me puse a escuchar y hasta la puse en Repeat. modo repetición? Una de Alex Intec. La de soy yo más fuerte de lo que pensaba para Muy buena. continuar sin mí. Ahora viviré en las de conocer, pero está muy buena. No, yo no. No, te la voy a O sea, poner Alex ahorita que Intec sí lo vayamos conozco, a la, pero en la canción no. te la voy a poner ahorita que vayamos manejando a la clase. Y dije, no soy así que era súper fan de Alex Intec, pero tiene canciones muy buenas. Y me puse esa canción y hasta dije, ay, sí soy yo más fuerte de lo que pensaba para continuar. Pero de verdad es que sí me hizo mucho clic lo que acabas de decir. Claro. La música que escuchamos, claro, cuando estás triste y te acaba de dejar el novio, te pones 550 canciones de despecho y ahí te quedas en ese mood más tiempo aún. Que se siente rico de repente, sí, pero es como Se para vale. 2, 3 días. Pero luego, Exacto. ahora que estabas diciendo precisamente el que hay mucha gente que se estanca en ciertas situaciones, inclusive hablando del desamor, ¿cómo salimos de eso? Todo, absolutamente todo. Y por cierto, rápido antes de eso. Dilo. Escucha a Juan Gabriel, tampoco la va a conocer mi vida. Juan Gabriel, buenos días, señor Sol. Claro, días, todas las señor mañanas Ay, sí, también sí entra lo por ubico. mi ventana el señor Señor Sol. Ah, mire, sí le supo. Doy Claro. gracias a Dios por otro día más. Y aquí todos a cantar y a bailar. Buenos días, Alegría. alegría. Ya me lo voy a poner mañana. Todos, mañana. Buenos días, señor Sol. Porque Yo la está pongo en TikTok y porque está en Instagram, Sí. por eso la conoces. en todos lados. Yo la pongo cuando salgo para manejar y así me voy en lo que llego a donde Ay, voy. creo que eso voy a Todos los empezar a días. hacer cuando maneje, sea la hora que sea. Si es en la noche, la voy a poner. Uy. En el Totalmente. tráfico. Ok, No dije las intermitentes, por cierto. Ahorita lo digo. amiga, yo después te voy a contratar porque yo tenía un problema con eso. Me tardé 2 años en reprogramar mi mente porque era algo que me costaba muchísimo trabajo, la parte de manejar y con la gente. Pero ese es otro tema, lo vamos a platicar después aquí. Sí. también, si quieres. Vamos a hablar de lo que decías del desamor, regresando a tu pregunta. Venga. Normalmente, ¿qué tiene que ver con esto? Pues obviamente cuando una persona, sobre todo si a ti te dejaron, si tú eres la dejada o el dejado, pues pasa, amiga, a todos nos ha pasado. ¿Qué pasa? Por supuesto que te empieza a cuestionarte a ti mismo. La parte de, pues, estoy gordo, estoy gorda, o estoy muy flaco, si tengo esto, si no tengo aquello. O sea, te empieza a preguntar qué hay mal dentro de ti, por normalmente, supuesto, ¿qué por hice mal? supuesto. ¿Qué hice mal o qué tengo mal? Y sobre todo, si fue además engaño, pues, ¿de qué tiene la otra que no tenga yo, qué tiene otra que no Claro. tenga yo, ¿no? Las comparaciones automático. La verdad es que al principio sí hay un proceso en donde tienes que desahogarte, sí hay un proceso donde se vale. Ese es el proceso donde, pues, como dices, tienes que llorar, que vayas 2, 3 días. Pero la otra es empezar a recuperar. Cuando te dejas caer tanto, hay una falta de amor propio. Hay una falta de amor propio. O sea, y yo te comenté esto en el programa pasado, ¿no? Imagínate que una falta de amor propio te lleva a tirarte en medio del Boulevard Cuculcán solo para que la persona con la que estás no se vaya, ¿no? O sea, ¿y qué pasa? Sin embargo, ahorita es, obviamente, si tú empiezas a trabajar la parte del amor propio hacia ti, y es que esto es bien importante, casi nadie quiere trabajar en sí mismos. Nos cuesta pesadísimo. trabajo hacer esa introspección para saber qué es lo que puedo mejorar. Nos da miedo dejar de ser víctimas de nosotros mismos, porque eso es lo que somos víctimas de nosotros mismos. Y dices, ¿qué voy a hacer si ya no soy esta persona, si ya no tengo esto? ¿Quién soy sin él o sin sin ella? esto? ¿A quién culpo? ¿Cómo lo justifico? Ay, fuerte, ¿no? No, es que es muy fuerte, por eso no lo hacemos. Y te lo digo porque a mí me costó mucho trabajo. Yo recuerdo cuando empecé a hacer esa introspección, de repente lo dejaba porque me daba miedo. Te lo juro que me daba miedo. Empezaba a escribir, empezaba las cosas y me daba miedo. Pero bueno, esto es de verdad trabajar el amor propio. Si tú tienes un amor propio, te puedo decir el día de hoy, amo a mi marido, saludos, mi rey. Pero si el día de hoy mi marido se va, de verdad, o se muere el día de hoy, sí me va a doler, por supuesto. Yo no estoy diciendo que no. Sí voy a llorar, pero yo voy a sobrevivir y voy a estar bien.
Y yo voy a estar bien, no va a pasar nada. Y quizá me consiga alguien más, yo no me voy a quedar a sacrificarme por otra cosa. Pero eso tiene mucho que ver con entender esa parte de él es mi pareja, no es mío. Y la otra es, yo puedo también ser feliz sin nadie más. Tengo que ser feliz yo primero para poder ser feliz con alguien más. Mi felicidad no depende ni de ti, ni de mi pareja, ni de nadie. Con ese pensamiento tan importante, nos vamos a ir a un corte comercial. Sí, regresamos con más. Esto es Terapia de Corazón. Sí, ya me han dicho. ¿Listos para seguir resolviendo tus dudas? Continúa escuchando Terapia de Corazón. Y ya estamos de vuelta aquí en Terapia de Corazón y justamente antes del corte, bueno, después del corte queremos retomar este tema de la reprogramación mental con esta pregunta que quiero hacerte que te hice fuera del aire, o más bien, ¿cómo podemos salir ya sea de una pérdida, ya sea porque falleció, de relación, cómo podemos empezar a tomar este primer paso para salir de de duelo o de esta mentalidad un poco más deprimente? Claro, mira, antes que nada hay que entender que todo es un proceso, como lo acabas de decir, esa parte del duelo, ¿no? Sí se vale que las personas, por supuesto, pasen un tiempo, que exista el desahogo, que exista salir. De hecho, las lágrimas tienen una base científica, de donde tú las sacas, obviamente te hace sentir mucho mejor. Eso es lo primero, ¿no? Una vez que pasas como esta parte que dijimos, el proceso de dolor, de duelo, lo importante es que la persona quiera salir de ahí, porque eso es muchas veces la persona no. ¿Qué pasa? La mayoría de las ocasiones las personas tenemos una falta de amor propio hacia nosotros mismos. Siempre creemos que en el momento que perdemos a otra persona, nos perdemos a nosotros mismos. ¿Qué voy a hacer sin esa persona? ¿Qué voy a hacer ahora con mi vida literal, ¿no? Sobre todo cuando es una relación larga. Y sobre todo lo que sucede es que te empiezas a comparar, te empiezas a flagelar o a victimizar, ¿no? ¿Qué hice mal o qué tengo mal? ¿Qué le dije? Toda esta parte, estoy gorda, estoy esto, o sea, todo lo malo te empieza a cuestionar, ¿no? Pero ¿qué hacer con esta parte, lo que hablábamos ahorita? Te voy a contar el caso de una chica, que es la mejor forma que les puedo hacer, ¿no? Venga. Esta chica llegó conmigo porque, de hecho, su mamá me contactó primero, ¿no? Me contactó primero y me dijo, oye, fíjate, tú le puedes ayudar a mi hija. Le dije, pues depende de qué, ¿no? Y me dijo, fíjate que terminó con su novio, pero está en una depresión súper profunda y no ha podido salir en más de 3 meses, ¿no? Estamos en una depresión de que dejó de ir a trabajar, no se quería levantar, o sea, de plano, y se la pasaba llorando todo el día, no comía, o sea, le afectó de plano en su vida diaria, dejó de hacer su vida todos los días tal cual, ¿no? Cuando ella llega conmigo y me empieza a contar, era un mar de lágrimas, se los juro, o sea, ya sabes, literal, o sea, se acabó 2 cajas de Kleenex ahí conmigo contándome todo esto, ¿no? Y cuando empezamos a analizar qué pasó en su relación, una niña muy joven, pero con una relación que hasta cierto punto ya lleva un tiempo, con planes que en algún momento hicieron a futuro y que de la nada de repente o de la nada se rompió, ¿no? Cuando empezamos a analizar esto, de qué pasó, cómo llegaron ahí y cómo ella, obviamente sobresalía esto, lo que llegamos es que ella había actuado de cierta manera que no era ella. Y ella me dijo, ¿sabes qué? Cuando empezamos a razonar lo que te decía hace rato, empezamos el por qué pasó con esto, por qué lo otro. O sea, empezamos a cuestionar toda esta parte. Resulta que me dijo, de repente se quedó callada y fue como cuando le hizo, te hace clic algo, ¿no? Me dijo, ya sé qué es. Dije, ¿qué pasó? Es que yo soy igual de fría que mi mamá. Me dijo, ¿sabes qué pasó? Me acabo de dar cuenta que los problemas que yo estaba teniendo con mi exnovio son los mismos que mi mamá tiene ahorita con mi papá. Wow. Toda la vida me dijeron que me parezco mucho a ella, que soy igualita a ella, que soy una copia de ella, que soy una gota de agua de ella. Y pues yo me sentí ella. Y empecé a actuar como ella. Y entonces ella se dio cuenta que ni siquiera era ella. ¿A qué voy? Le hablamos ahorita de la reprogramación. ¿Qué traes? Entonces, cuando nosotros no cuestionamos todos esos patrones y no empezamos a analizar qué es lo que está pasando, obviamente cada persona es diferente, este es un caso muy específico, ¿no? En ese momento ya obviamente se dio cuenta y empezamos a trabajar en la reprogramación de qué quiero ser yo, quién quiero ser más bien yo. Y la parte de, sin esta parte de yo soy la que más fuerte, tú tienes que adivinar, porque esa es la parte, tú tienes que adivinar qué me está molestando, tú tienes que saber qué esto, ¿no? Y si no sabes, no, entonces ya está peor, nos vamos casi a divorciar sin habernos casado además, ¿no? Y sí, amiga, o sea, ya te quieres divorciar sin haberte casado. Entonces, en este caso específico, cada caso o sea, cada persona tiene un caso diferente, ¿no? Pero en este caso específico, estaba absorbiendo las actitudes de su mamá, específicamente. No eran de ella, no era ella misma, entonces estaba en una relación que no era ella misma. Qué fuerte, porque aquí es donde precisamente lo que veníamos hablando, con qué nos estamos alimentando y a veces ni siquiera es con conciencia porque lo queramos hacer, es lo que está a nuestro alrededor e incluso esos mensajes que nos están diciendo. Y aquí quiero hacer un paréntesis para reflexionar
lo que siempre decimos, ¿qué les estamos dando a nuestros niños? Los mensajes, aunque ustedes crean que luego se les olvida, luego se les pasa. Esa vez que le dijiste a tu niño, eres un estúpido. ¿Por qué hiciste eso? No sabes hacer las cosas. ¿Por qué eres tan menso? ¿Por qué no te pareces a tu hermano? ¿Por qué no? Se nos quedan como niños. Seguramente todos tenemos algún mensaje que se nos dio de pequeño que nunca se nos olvidó. Entonces, ojo con lo que les decimos a nuestros niños, como papás, como hermanos, como tíos, como gente que deberíamos de ser adultos responsables de los niños que están a nuestro alrededor. Por favor, mucho ojo con eso. Sí, totalmente. Creo que muchas veces lo que no captamos en el momento cuando lo dicen, Sí. en un futuro nos sale como que esa espinita o ese Por clip. supuesto. Claro, y lo nos traes hecho en el casamos con esa subconsciente. idea. Claro, aparte nosotros somos los adultos que se supone que tenemos la inteligencia emocional, ¿no? Para comprender el poder de nuestras acciones y nuestras palabras. Los niños están apenas aprendiendo Sí. y de nosotros se supone que aprenden. Como Entonces, dice ojo. Clau, creo que en el caso de la paciente, o sea, tanto que te lo decían que eras igual de tu mamá, Se lo te compró. compraste la idea de que eras Claro. ella, ¿no? Pero no te vayas muy lejos. Tú no te vas a acordar, amigo, porque tú es súper chavito, ¿verdad? De verdad. Pero ¿te acuerdas hace muchos años en el Canal 5, el tío Gamboíno? Claro, el tío Gamboín. Aquel comercial de, ay, mira, qué chistoso, está tomando cerveza, se parece a su papá. Y era un niñito chiquito y le daban un traguito, ¿no? Y de repente empezaba a crecerle mamá, eres igualito a tu papá. Híjole, es que de seguro le va a gustar el alcohol igual que a su papá, ¿no? Sí. Y le empezaba a decir, y de repente llega el adolescente alcoholizado y todo dice, pero ¿cómo te dije? Eres igualito, no sé qué. Pero si toda la vida se lo dice, ella misma le decía y al principio era de, ay, mi Ajá, era gracioso. Aplaudía, ¿no? la ironía, ¿no? Te programan exactamente Sí. tal cual, ¿no? Y rapidísimo, regresando al tema de la chica, lo que hicimos es, ¿quién quiere ser tú? ¿Quién quiere ser tú? A resumidas cuentas, estuvo 3 meses conmigo, empezamos a trabajar sobre quería ser ella, descubrió lo que quería ser ella, empezó a platicar con su novia, empezaron a platicar de regresar a una relación, pero nueva, porque él sí le dijo, es que es esto y esto y esto y esto. Y hablaron los dos, actualmente están como en pláticas de regresar, pero ya con cada quien habiendo trabajado lo suyo. Y eso es lo mejor. Por ahorita. supuesto. Y qué interesante. El darte cuenta de... Porque, ojo, porque también podríamos pensar que vivieron a lo mejor engañados siendo quienes no son. Pero también qué valor hay que darle a las personas que recapacitan y ambos, ¿no? En este caso esta pareja, Claro. darse cuenta de que hubo errores y que quieren de alguna manera recuperar la relación, buenísimo. Pero en el corte, Nef, te estabas preguntando precisamente a Claudia en qué consiste todo el tema de reprogramación, así que lánzate con la pregunta si no te la robo. Sí, más bien, o sea, ¿cómo podemos empezar a trabajar en esta reprogramación mental? O sea, y más bien, ¿en qué aplica o qué aplica dentro de esto? O sea, que sí o que no entra como en tu labor. Mira, la reprogramación mental aplica obviamente para todos los aspectos, en todo aplica, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Yo en lo personal, si alguien viene conmigo, empezamos a ver qué quieren trabajar. O sea, yo la verdad es que cuando alguien llega conmigo es porque tiene algo específico, ¿me explico? Tiene algo específico. Entonces, cuando ellos me cuentan es qué es lo que tenemos que analizar y razonar. Yo tengo bases científicas que normalmente les comento. Yo utilizo estas bases que son así, son 10 bases científicas para que entiendan en base a qué vamos a razonar. ¿Me explico? Razonamos, ok, lo que en este caso fue la chica con esta parte, ¿no? Puede ser alguien, también tuve algún chico con adicciones, que después, por ejemplo, él fue... De este caso vamos a trabajar de eso, para que te hagas un ejemplo. Este chico estuvo en un centro de rehabilitación aquí por más de 7 meses y total que además no le ayudaba en nada. Salió y se sentía peor y con ganas de volver obviamente a las adicciones, ¿no? Platico con él, empezamos a tomar esta parte y él lo que decía, es la primera vez que alguien se preocupa por lo que estoy pensando y lo que sale en mi mente y no lo que entra en mi boca, ¿no? En su caso era el alcoholismo, tenía problemas de, obviamente que se flagelaba, literal, se autoflagelaba físicamente o buscaba que alguien obviamente le hiciera algo, pero autoflagelación. En fin, platicamos todo esto y qué pasa. En este caso, empezamos a hablar qué era lo que lo conducía a la parte de querer consumir cualquier cosa, ¿no? Y entonces esos pensamientos que traes los empezamos a cambiar. ¿Qué pasa? Si yo tengo un pensamiento, lo analizo, lo que decíamos hace rato Nancy. Ella decía, bueno, pues es que a mí me dio porque el frío, el esto, ¿por qué crees que te dio esto? ¿En base a qué estás pensando esto? ¿Por qué? O sea, en base a esas 10 bases que yo tengo, que si las podemos decir aquí no nos tarda mucho, pero cuando quieran. Vamos a tener que tener parte Vamos a tener 2. muchas más. Pero bueno, esto, ¿qué pasa? En esas bases les digo, vamos a analizar esto. ¿Por qué crees que tú qué es esto? ¿Por qué te está pasando esto? ¿Por qué lo otro? Y cuando se dan cuenta, la gente realmente razona todos, porque esa es la parte. Cualquiera de verdad podríamos ser parte, ¿por qué estoy haciendo esto?
¿por qué no estás haciendo esto? Y si lo razonas realmente, lo que llegas a la conclusión es de que lo que estabas pensando estaba erróneo, no existe muchas veces. O te lo estabas imaginando muchas veces. O lo creaste en base a diferentes cosas que viste y sacaste tu propia conclusión. Y realmente no era así. La mayoría de las ocasiones suponemos que, por ejemplo, yo puedo pensar que ahorita Nancy está pensando algo y ella ni siquiera está pensando en lo que yo pienso. Está la. Nancy a lo mejor está pensando, híjole, cuando ahorita que vaya, a lo mejor me vuelve a dar la garganta o que me voy a poner los tenis ahorita que en lo que llego a la bici, ¿me explico? Y yo estoy pensando que a lo mejor Nancy dijo, ¿qué será? Díjole, a lo mejor Nancy está preocupada ahorita porque ya me tardé mucho hablando aquí en el micrófono, ¿no? Es un ejemplo. No. Está en el corte, ¿ves? ¿Ves? Pero es un ejemplo. ¿Pero qué voy? Suponemos. ¿Cuántas veces no has supuesto o suponido que alguien... ¿Suponido? ¿Supuesto? ¿Qué es? ¿Suponiendo? Suponido. Bueno, en fin, no, Eso. esa parte de que alguien está pensando algo más. ¿Cuánto? ¿A poco Siempre, no? toda la vida. Toda la vida. Es más, los del carro yo digo, este del carro, ¿qué cree que está pensando que es esto y el otro? Por supuesto que el tipo ni en cuenta, o la señora ni en cuenta, ni siquiera se ha dado cuenta que yo existo al lado de ella, ¿no? Pero yo ya me imaginé que ella está pensando ciertas cosas o que está haciendo ciertas cosas en mi contra, aparte de todo. Por ¿no? supuesto, porque el mundo está en mi contra, ¿no? Ya. O sea, El mundo gira alrededor mío. exacto. Entonces, ¿a qué voy? Esas son suposiciones. Exactamente. Sí, siempre estamos con suposiciones y suposiciones. Y yo supongo que es un buen momento para todos ustedes para tomarse un descanso. Vamos a un corte. Asimilen lo que nos dijo Claudia porque está muy interesante, pero no está tan fácil de... Ya regresamos al último corte de Terapia de Corazón. No te vayas, nos queda mucho por platicar. Terapia de Corazón. Terapia de Corazón. Ya regresamos a Terapia de Corazón y la verdad es que sí necesitamos una segunda parte con Claudia porque se van a quedar muchos temas en el, ¿cómo se dice? ¿En el tintero? En el tintero, así como que pendientes. En el tendedero, en el chisme, en la mesa. Y ¿saben qué? Les vamos a dejar mejor un cierre con mucha duda para que esperen la próxima sesión de Terapia de Corazón con Claudia Mabra. Estamos hablando estamos hablando hoy sobre reprogramación mental y la verdad es que hemos escuchado cosas muy, muy interesantes, pero me gustaría que para el cierre nos dieras, a lo mejor, Claudia, luz en el camino, como que nos dieras algunos tips para identificar si estamos actuando conforme a lo que nosotros realmente pensamos o nos estamos dejando llevar por algo que alguien más implantó en nuestra cabezota. Claro, mira, les voy a dar dos herramientas de verdad que si Venga, las utilizan, échales. de verdad funcionan. Muy bien. Uno es para que hagas a tu mente tu mejor aliado. Ok. Y eso es cuando tenemos esos pensamientos negativos hacia nosotros mismos. La parte de que si soy suficientemente buena para esto, si puedo hacer aquello. ¿Qué sucede cuando tú quieres hacer, ejemplo, vamos a hablar con la de Nef, que quiere ir a hacer, ejemplo, va a ir a hacer bicicleta, ¿no? Y de Ándale, sí, repente, dale sus tips para va a ir a hacer que... bicicleta, ¿no? Dalo Y de todo, repente Nef dice, híjole, pero ¿será que yo puedo hacer en la bicicleta? ¿Será que no me voy a hacer esto? No, híjole, mejor, ¿qué tal que mejor le digo a Nancy que mejor algo me salió o algo? Porque empezamos a hacernos, de verdad, esas ideas en la cabeza lo que suponíamos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando tú empiezas, por ejemplo, con eso? Ojo, primero es identificar que tu cerebro está creado o está hecho de verdad para crear patrones mentales para ahorrar energía, porque está hecho tu cerebro incentivo para protegerte y que sobrevivas. Entonces, tu primer instinto en tu mente, acuérdense que tenemos dos hemisferios, que es obviamente, uno es el más analítico, el otro es el más creativo. En aplicación mental les llamamos el saber y el sentir, ¿no? Entonces, ese analítico sentir, obviamente es el que te va a decir, pero acuérdate que la última vez que fuiste y te subiste en bicicleta te pasó esto. Pero acuérdate que si vas a estar el aire bien acondicionado y te va a pasar esto. Nancy ya le dio no sé qué y te va a decir, bueno, ¿qué vas a hacer ahí? Tú vas a decir, a ver, momento. Uno, para empezar, alto. No. Cálmate, por Entonces, favor. Sí, cálmate, por favor. Momento. Amiga, cálmate, ya me recordaste clavillazo. Ya me desvié, por cierto. Oiga, no. Cámate, por favor. Cámate, por favor. Hoy Ok, estaba pensando en regresa. Alfredo, cámate, por favor. Y yo me fui muy lejos, ¿viste? Bueno, ok, regresando. Haces alto totalmente en el pensamiento, ¿no? Y luego dices, ok, tú mi mente analítica, tú mi mente pensadora, es cierto, yo sé, yo ya me emocioné y quiero hacer esto. Ya sé que ahorita no puedo, ejemplo, o ya sé que no sé patinar. Ejemplo, yo no sé andar en bicicleta para que sepa, ¿ok? Pero puedo aprender. Tú mi mente analítica, tú mi mente que me estás diciendo que no puedo ahorita, dime qué sí puedo hacer o qué puedo hacer para subirme a esa bicicleta. Y en ese momento, cuando tú haces la pregunta correcta, tu mente dice, bueno, pues eso es diferente. Ejemplo, pues necesitas comprarte un short, necesitas ponerte unos tenis, necesitas hacer esto, necesitas hacer lo otro. O sea, tu mente automáticamente cambia el chip de no puedo o de me va a pasar estas cosas malas a qué sí puedo hacer. Pedir unos tenis en recepción.
Ahí Es están. un ejemplo, es un ejemplo, ¿no? O sea, ok, llevo mi agüita, llevo mi bufanda, me protejo, no sé, es un ejemplo, ¿no? Es más, ya sé, llevo mis holds, por ejemplo, para que no me pase lo que andan. Tengo Es un granolina en la ejemplo. bolsa. Oigan, sí, ya me eché un no, tengo las pastillitas ahí, sí, perdón, no, ya fue sin querer, amiga. Bueno, pero a eso voy, ¿qué pasa? Tu mente te responde lo que tú le preguntes. Si tú empiezas a pensar en negativo, empiezas a pensar, te va a dar 1000 razones por las cuales no debes hacer las cosas. Pero si tú le preguntas, oye, ¿pero qué sí puedo hacer para aprender a andar en bicicleta, para aprender a nadar, para ir al programa de NAN? ¿Qué sí puedo hacer? ¿Qué sí puedo hacer? Claro, que sí puedo. Eso es lo primero. Entonces, si tú haces las preguntas correctas, así, levanto eso, y entonces tu mente te va a empezar a decir en automático. Si quieres, si yo te digo ¿Qué ahorita, sí puedo hacer? ¿qué sí puedo hacer? decirle? Ejemplo, quiero aprender a hablar inglés. No sabes hablar ni maya, te va a decir tu mente. O sea, español. ni español tampoco. Imagínate la gramática con la que tenemos actualmente, ¿no? Con todo nos corrigen y bueno, no. Y tú dices, híjole, no, y además está bien caro. Y además esto. Y además no tienes tiempo. ¿A qué hora vas a ir a estudiar? ¿En qué momento? ¿Y para qué lo quieres? No. Entonces esa parte es de, a ver, espérame. Lo mismo. Pero puedo aprender, o sea, ¿qué puedo hacer para esto? Ah, pues entonces vas a tener que hacer tiempo, tu mente te va a decir, primero tienes que hacer tiempo, llama a ver dónde, a ver dónde puedes aprender, cuánto cuesta, se encuentran los horarios, pero si tú te pones a hacer obviamente lo contrario, pues es lo que decíamos ahorita, no vas a, todo te va a decir que no, y que no tienes tiempo, que no hay dinero, que no hay espacio, que no hay nada. Pero la otra es de, bueno, ¿cómo le hago entonces? Pues a lo mejor empieza por preguntar en qué horarios están y cuáles son los costos. ¿Qué tal que te encuentres una beca? Por ejemplo. O cursos gratis en YouTube. O cursos gratis. Amiga, es que hay de todo, a eso voy. Aplicaciones. Exacto, ¿no? Esa es una. Entonces, ¿a qué voy? Detén el pensamiento negativo y dile a tu mente, ok, ¿qué sí puedo hacer o qué puedo hacer para lo que quieras hacer? Aprender a manejar, hacer esto, romper con tu novio o hacer o al contrario, proponerle matrimonio, lo que tú quieras. Esa es una. La dos, cuando estás solito. Algún pensamiento que dices, que te empieza a entrar, como decimos, el nervio, ¿no? El mimiski que la gente le da y que te empieza a dar. Es que mucho, yo escuché esa palabra últimamente, ¿no? Es que Es el me da Miminsky, el ¿no? Mimins. Y es que empiezo a pensar y me empieza hasta a sudar las manos y me empieza hasta a dar la taquicardia y me empieza así, todo esto, ¿no? Si tú te das cuenta, y esto es algo, está comprobado científicamente, es tu pensamiento tiene una vibración. Esa vibración hace que cuando tú estás pensando se creen unos neurotransmisores químicos, que son los mensajes químicos que bajan, obviamente, hacia tus glándulas hormonales y que detonan esa emoción, ¿no? Depende de lo que estés pensando. Si yo te digo ahorita algo triste de alguien que se murió o algo, te vas a poner a llorar. Y te puedo poner a llorar, por supuesto. Pero si te puedo poner a pensar igual de algo divertido, algo que te pasó, algo que te encantó y eres tan feliz, lo mismo, vas a sonreír, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa con esto? En el momento que tú detectas un pensamiento que te está creando ese mimiski, ese de, ya se empezó, te empieza a acelerar el corazón, te empiezan a sudar las manos. Esta es la pregunta. Son 3 cosas que puedes hacer ahí. Ojo, ¿es un pensamiento que quiero pensar? Porque tú decides si lo piensas o no, de verdad. Tú decides si lo piensas o no. Pero hay que estar bien consciente de lo que estoy pensando. Ahí está la clave. Ahorita vamos rapidísimo por eso. ¿Es esto algo que quiero pensar? Porque esto te está causando esta emoción que me estoy sintiendo así. ¿Me quiero sentir así? Ya dijiste que no, ¿viste? Dijiste que no. Lo quiero experimentar en mi vida, o sea, porque lo siguiente es que la gente empieza y empiezas a la parte que te puede inclusive dar un ataque de ansiedad, un ataque de pánico, o inclusive la parte, pues me voy para que lo evito, pero inclusive te vas a algún lugar o dejas de hacer algo específico por evitar inclusive el ataque de pánico, ¿no? Entonces es la parte de, quiero tener este pensamiento, me quiero sentir así, quiero experimentar esto en mi vida, porque eso es lo siguiente. Si tú no te detienes en ese momento, vas a experimentar el ataque de pánico. Y pues, hay personas que llegan al hospital por un ataque de pánico, Es correcto. ¿no? Entonces, pregúntate siempre en esa parte, ¿quiero pensar esto? ¿Me quiero sentir así? ¿Lo quiero experimentar en mi vida? La mayoría de las veces es, ojo, tiene que ser no. Y si es dudosa, es no. Siempre sí o no. El no y el bueno, no. No hay un bueno, uno a la mitad es no. Si estás dudando, simplemente es no. ¿Y qué hago? Pues lo sustituyo por lo correcto. No, si yo estaba pensando, preocupándome, ejemplo, ay, voy a llegar tarde, no, yo sé que todo va a estar bien, puedo llegar esto, voy a encontrar el momento perfecto, voy a llegar a tiempo, no sé, es un ejemplo, ¿no? O lo que te esté causando, ese pensamiento sustitúyelo exactamente por lo contrario, porque si algo te está haciendo mal, lo totalmente opuesto no te puede hacer sentir mal. ¿Me explicó? Entonces, una vez que tú lo sustituyes por lo contrario, en ese momento te empiezas a calmar, ¿me explicó? Y obviamente también te das cuenta, es inmediato, se empieza a bajar el ritmo obviamente del corazón y empieza a regresar a lo mismo. Esas son 2 cosas o estrategias que puedes utilizar en cualquier momento, en cualquier lugar y te funciona. O sea, ponerle un alto y después
la parte de preguntarte, esa parte, le pongo uno es lo que si quiero aprender algo, es esa parte, la primera era Que sí puedo. que sí puedo hacer. Le pongo un alto y le pongo un pensamiento que sí puedo hacer. La segunda es cuando ya estás tú solo y te está pasando algo y que quieres controlar algo, un pensamiento que te está atacando. También sucede mucho cuando de repente las mamás, cuando tienen hijos, se les hablan de la escuela. Señores, que tenemos que venga porque es que su hijo tuvo un accidente. Pero no te han dicho que a lo mejor no me se raspó la piel, o sea, ¿me explicó? Pero el niño no se calma. Uy, ya lo viste en el hospital. Sí. Ya lo viste ya te imaginaste el Sangrando. funeral. Lo peor. Claro, ¿no? En ese momento te calmas. Eso, a ver, esto es algo que ni siquiera sabes, ¿no? No, mi hijo está bien, todo va a estar bien, voy hacia el hospital, me voy a esperar hacia el colegio, me voy a esperar hasta llegar ahí para Me tomar pasó una decisión. justamente hoy. Hoy tomé la decisión de renunciar a mi trabajo. Felicidades. Felicidades. Y yo tenía ese pensamiento como de que, ay no, va a ser una plática muy intensa, va a ser algo, me va a decir algo más grave, algo más fuerte. Y lo expuse, todo bien, todo tranquilo, y yo ya, fue más Final sencillo de feliz. lo que creía, ¿no? Claro. O sea, yo haciéndome la mente de que, ay, no, va a ser como una discusión, se va a enojar ella, o más bien como esa parte más fuerte, más dramática. Claro, exacto. Pero ojo, ¿puedo decir algo todavía? ¿Tengo tiempo? Sí, vamos, dale, Ok. dale, pan. Ahí está también una clave. ¿Por qué imaginarnos lo peor? Ay, porque el drama es más Exacto, sabroso. ahí en ese momento es algo que puedes hacer y porque eso también te da como preocupación, te da ansiedad, te da, inconscientemente te da, porque por algo lo estabas pensando. Aquí es de, ¿qué sería lo mejor? ¿Cuál sería la mejor situación al momento de tú hacer eso? ¿Me explico? Imaginarse el lado El mejor positivo, escenario, el mejor escenario. exacto. Vamos a seguir nosotros en este chismecito, pero Sí. nosotros ya nos tenemos que despedir. Claudia, ¿dónde te puede encontrar la Redes sociales, por favor, Claudia Mabra, tanto en Facebook como en Instagram. La verdad es que son las que más utilizo. Ahí me pueden encontrar así, Claudia Mabra. Perfecto. ¿Y Nef? Y a mí me pueden encontrar como soy Neftali Velasco en Instagram, en TikTok, y también en Libremente pueden seguirnos @libremente podcast. Ahí pueden seguirnos, escuchar el podcast todos los jueves a las 8 de la noche. Ahí está igual Nancy. Ahí está de chismos. Ahí de mí. Sí. Estoy bien. Libremente Podcast, síganlo, está buenísimo. Y por supuesto, sigan todas las redes sociales de Terapia de Corazón, ahí estamos para servirles. Y recuerden suscribirse también al canal, tanto de Libremente Podcast y al canal de Terapia de Corazón. No les cuesta nada y nos ayudan muchísimo a seguir generando contenido para ustedes. Muchas gracias a mis hermosos Twinkies de producción, gracias por ayudarme siempre, por ponerme mi silloncito que me gustó mucho hoy. Cuídense y nos vemos ahora sí la próxima semana, que sí va a ser lunes, ¿verdad? No voy a estar confundiendo los días. Que tengan un excelente fin de semana. Manejen con precaución. Usen sus direccionales y sus intermitentes correctamente. Los amo mucho. Bye, bye. Adiós. Tu espacio de confianza ha llegado a su fin. Acompaña a Nancy Burelo en su próxima emisión de Terapia al Corazón. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Despierta Quintana Roo Multimedios. Somos una casa productora multimediática, realizando streaming y radio. Como casa productora ofrecemos servicios de renta de equipos. Estamos innovando la forma de ver y escuchar. En Despierta TV, somos como tú. Entra en nuestras redes sociales, dale like, comparte, suscríbete y activa las notificaciones.